Bueno, ahora sí, muchachos, ya no tenemos más contratiempos. El profe tuvo dificultad, el profe Steven, que nos está acompañando en la sesión de hoy. Entonces, muchachos, les decía que nosotros venimos trabajando en la ejecución de todos estos fundamentos físicos que nos acerquen un poco a lo que es el proyecto, ¿correcto? Entonces, la clase anterior estuvimos desarrollando el último postulado que tenía que ver con fundamentos físico-químicos. Les recuerdo que avanzamos un poco en todo lo que fue la aplicación de el principio de Arquímedes y todo esto en el ejercicio que trabajamos, donde intentamos calcular cuál es el tiempo que tarda las peloticas en atravesar el fluido en el aparato que se llama termómetro de Galileo Galilei. ¿Sí? Esto era un principio físico-químico que nosotros abordamos. Como tarea, yo les dejé a ustedes esta actividad de afianzamiento y era graficar, construir una gráfica de cómo sería la trayectoria de una bala que sale disparada a una velocidad de 500 metros por segundo. ¿Correcto? Había también ahí un fundamento físico-químico que debíamos de pronto desarrollar construyendo la gráfica para identificar el comportamiento de la función. Chicos, hasta la fecha, esta tarea fue asignada el 6 de julio. Hasta la fecha no he recibido en mi correo esta gráfica, ¿sí? Ni tampoco las respuestas referentes al análisis de lo que la situación presentaba. Es decir, qué tipo de trayectorias realiza el proyectil. ¿Crees que todos se desplazan de la misma manera? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bala y la distancia horizontal que ésta alcanza? Quisiera saber cuál ha sido el inconveniente hasta la fecha que les ha imposibilitado a ustedes realizar la entrega de la actividad. Les recuerdo que fue asignada el 6 de julio y yo le di plazo hasta el día viernes de esa semana para compartir su evidencia de aprendizaje. Entonces, los escucho. ¿Cuál fue el inconveniente? ¿No entendieron? ¿No saben cómo hacerlo? ¿Se perdieron? ¿Qué les pasó? Jóvenes, ¿qué les pasó? Los escucho, muchachos. Jóvenes, Profesor, señor, lo escucho. eh, yo no entré a esa clase ese día no entré a clase. Bien. ¿Quién más? Entonces, podemos decir que el inconveniente no fue porque de pronto no entienden la actividad, sino porque todavía no han iniciado en la construcción de la evidencia de aprendizaje o hay alguna pregunta o inquietud referente a esta actividad. Profesor, yo aún no he iniciado a hacerla, eh, pero yo ya sé cómo hacerla. Bien, chicos, otra cosa que les voy a comentar. Yo a ustedes, aquí en el team, yo les cargué todas las presentaciones, todas las que hemos trabajado en este segundo periodo. Aquí donde dice física, ciencias, voy a volvérselas a presentar. Segundo periodo. Aquí tienen la presentación general de la actividad 2 en Word y en PDF. Las dos presentaciones con la teoría inicial de leyes de Newton y ya un poquito más aplicado en el primer y segundo ejercicio. Y tienen una imagen con la tarea 2. Si esa la monté el 7 de julio. Chicos, por favor, dese a la tarea de revisar estos documentos. Todo lo que necesita para resolver esta actividad está ahí, ¿sí? Más que todo en la última presentación. Esta que tiene que ver con, ya se las muestro. En un segundo, está aquí.
Ciencias, segundo periodo. Bien, esta que está en PDF, ahí está el resumen de todo lo que hemos trabajado, ¿sí? De cómo resolver ejercicios aplicando las leyes de Newton, y a su vez les dejé resaltado lo que se trabajó conceptualmente como para que usted recuerde, y también le dejé todo el procedimiento de cómo resolver las ecuaciones, las unidades, todo el paso a paso, todo está ahí. No necesita más nada, no necesita averiguar nada, es simplemente... Profe, Sí, señor, lo escucho, Alejandro. yo vi eso, pero la gráfica la intenté hacer y nada, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque yo busqué en Google y nada, no me salió. ¿Cómo construye usted una gráfica de una función? ¿Qué tiene que identificar? Variable dependiente y variable independiente, ¿correcto? En este caso, f está en función de t a la 2, ¿correcto? Entonces usted tiene dos caminos. El primer camino, y eso es matemáticas de octavo grado, es construir una tabla de valores, ¿correcto? Darle el valor característico a t. Por ejemplo, cuando t vale 1, eso sería t a la t, que es 1 a la 2, da 1. Entonces le quedaría 2 por 10 a la 5 menos esto. ¿Cuál es el problema? Que es una cantidad grande. Ese era el ejercicio que debían hacer. Pero obviamente sí se puede construir la gráfica. Vamos a hacerlo aquí un momentico en GeoGebra, para que vea usted que sí se puede. ¿Cuánto es 10 a la 5? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 10 a la 5? Porque aquí me dice 800 menos 2 por 10 a la 5. ¿Cuánto es 10 a la 5? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 10 a la 5? Señores, 10 a la 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Vamos a abrir un página aquí. Un segundo. Y ojo, cuando yo les pregunte, por favor, tengan la amabilidad de contestar, porque es que esto es para ustedes, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si yo le digo a usted, y voy a abrir... Profe, 10 a las 5. Sí, y voy a tomar esta función, hacer un recorte aquí. Vamos a ver. Vamos a llevarlo para acá. Vamos a expresar esto en una notación un poco más entendible. La usé en una notación científica. Tenemos f igual a 800, ¿cierto? Menos. ¿Cuánto es 2 por 10 a la 5? ¿Qué significa por 10 a la 5? ¿Quién me dice? ¿Qué es 2 por 10 a la 5? ¿Qué significa eso? Si yo tengo 2 por 10 a la 3, ¿a qué es igual eso? ¿A qué es igual 10 a la 3, muchachos? ¿No saben a qué es igual 10 a la 3? ¿Qué significa una potencia de 10? Que yo debo repetir cuántas veces 10. ¿Quién me dice? ¿Cuántas veces debo repetir 10? 5, profe. 5. 5 acá. Entonces vamos a ver, yo tengo 2. Y ese 2 está multiplicado por 10 a la 5. 10 a la 5 es como si yo tuviera 10 por 10. Y lo voy a hacer paso a paso. Por 10. Por 10. Por 10. Y llevo 4 por
10. ¿A qué es igual esto? ¿Quién me dice? Y esto sigue multiplicado por t a la 2. 100.000. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Miremos para ver. F igual a qué cosa. F igual a 800 menos qué cosa. ¿Cuánto me da? ¿Cuántos ceros tengo? ¿Quién me dice cuántos ceros tengo? ¿Cuántos ceros debo escribir? 10 por 10, ¿cuánto da? 10 por 10. No, muchachos, si jugamos así nunca vamos a entender. Entonces tendríamos 100. ¿cuántos ceros debo escribir aquí? 5 ceros, ¿cierto? Porque tengo 10 a la 5 y aquí los cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto, escribo 5 ceros acá. ¿Sí? Y esto está multiplicado por t a la 2. ¿Correcto? Y esto multiplicado por 2, ¿cuánto me da? F va a ser igual a ¿qué cosa? 800. Era una gráfica. Realmente el trabajo era expresar esta cantidad grande. 2. Y estos son 5 ceros. ¿Por qué? Porque es 10 a la 5. T a la 2. Listo. Esto es lo que yo tengo que graficar. Esa función es la que yo tengo que graficar. Vamos a ver qué pasa con GeoGebra. Voy a utilizar en vez de F, Y. Voy a decir Y va a ser igual a 800 menos. ¿Cuánto voy a escribir acá? ¿Cuánto voy a escribir? Puedo hacerlo de dos formas. Voy a escribir 2, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto me quedaría X a la 2. Y le doy rango a la función. Rango porque obviamente esto es una gráfica bastante particular ya. Mire que aquí le sale la gráfica. ¿Sí? ¿Cuál era el ejercicio? Interpretar esta gráfica, ¿sí? Porque a mí me decía, y era lo más complicado, ¿qué tipo de trayectoria realiza el proyectil? Si yo acá veo a la gráfica y yo todavía me queda complicado saber qué trayectoria es. Una gráfica bastante extensa, entonces tengo que ir jugando con el rango de esta función, con el rango, para mirar a ver de pronto si yo puedo definir cuál es el comportamiento ya. Definir cuál es su comportamiento. Vamos a ponerla. A ver qué pasa. Se pierde en el infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En este caso, cuando es una gráfica muy extensa. ¿Por qué? Porque obviamente el programa me está diciendo a mí, esto es muy grande. No puedo ver exactamente qué valor estoy trabajando. Pues yo me voy a la matemática clásica. La matemática clásica me dice que si esto es una variable de grado 2, esta ecuación debe ser una curva. ¿Sí? Si es una curva, debe ser una parábola. Y eso yo lo puedo responder aquí. Pues sí, como la ecuación tiene grado 2, se espera que su comportamiento sea una curva o una parábola. Después dice, ¿crees que se desplaza? ¿Crees que todos se desplazan de la misma manera? ¿Sí? Cuando yo lanzo un proyectil, todos tienen el comportamiento de una curva, depende de la función. Si la función se modela con un exponente de grado 2, sí. Ojo con eso. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bala? Pues bueno, para eso yo voy a hacer F igual a 0 y voy a intentar darle valor a esto para saber cuál es la altura máxima. ¿Correcto? Te voy a decir lo siguiente. La altura máxima en Y. La altura máxima en Y. Es decir, ¿cuál es la altura máxima en Y? Voy a decir lo siguiente. Voy a decir que esta T que está aquí es 0. Si esto esté 0, 0 a la 2 daría 0. Multiplicado por 2 por 10 a la 5 también me da 0. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, F es un punto inicial que está en 800. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a verlo en la gráfica.
Está muy arriba. Muy arriba ya. Vamos a mirar aquí, darle rango a esto. Mírelo aquí, vea. Mírelo aquí. Si lo alcanza a ver. Mírelo aquí que antes de 800 está la gráfica, pero después no hay nada. Voy a comenzar a ubicarlo. Este era lo más complicado del ejercicio. Hacer esto. Jugar con la gráfica en un graficador como GeoGebra o cualquier otro para yo comprender el comportamiento de la función. Recuerde que es un modelo. Estamos descifrando modelos. Ahí está. Míralo aquí. Voy dándole sentido a esta función. Efectivamente me voy dando cuenta que es una curva, ¿sí? ¿Y dónde está su altura máxima? ¿Dónde está? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? ¿Qué se está mostrando ahí? 800. Ah, no se podía hacer. Sí se podía hacer, pero ustedes no consultan, no preguntan. Yo no me puedo quedar en el hecho de que no, di el primer intento y no lo voy a hacer porque no se puede. Sí se puede ya, sí se puede, todo haciéndolo matemáticamente. Y esto ya era algo que se había trabajado hace rato. Entonces, fíjense que aquí veo claramente el comportamiento curvilíneo o de curva que tiene la bala, ¿sí? La bala coge, sube ¿cuánto? 800 que llámelo 800 metros, la distancia que sube, alcanza su altura máxima y finalmente decae obviamente, tiene que caer porque por acción de la gravedad. ¿Sí? Entonces yo voy a subir y él me dice, la siguiente pregunta es, distancia horizontal que alcanza, es decir, de dónde a dónde recorre la bala. Si ya yo sé que la altura es la distancia vertical, ¿cuánto sería la horizontal? Pues tengo dos opciones, hacerlo matemáticamente o tratar de ubicarlo en la gráfica. Correcto, y la gráfica pues es un poco más complicado porque es una gráfica bastante inmensa, es grande, es real. ¿Cómo lo hago yo? Voy a decir que f ahora es 0, ¿sí? Si f es 0, toda la ecuación se resume a esto. Toda la ecuación se resume a esto. T a la 2 multiplicado, vamos a hacerlo así. Vamos a ver qué pasa aquí. Daría 0, va a ser igual a 800 menos 2 por 10 a la 5 t a la 2. Y voy a encontrar los valores de t. Necesito encontrar los valores de t. Voy a abrir otro documento aquí, no se les olvide la ecuación que acabo de escribir. Tenía 0, va a ser igual a 800 menos 2 por 10 a la 5 por 10 a la 5t a la 2. Esa es la ecuación haciendo f0. Voy a cambiar esto para acá ya, y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que 2 por 10 a la 5 t a la 2 va a ser igual a 800. ¿Qué hice? Jugué con los signos. ¿Por qué? Porque no quiero tener un valor de t negativo. Lo paso para acá. Ojo, lo paso para acá. Me quedaría esto positivo y de este mismo lado positivo porque no he cambiado del lado de la igualdad el 800. Y voy a despejar t a la 2. O sea que t a la 2 va a ser igual a ¿qué cosa? 800 dividido entre 2 por 10 a la 5. Porque estoy despejando t a la 2. Pero falta algo. ¿Quién me dice que hace falta? ¿Quién me dice que hace falta en este despeje? Señores, ¿qué hace falta? T está cuadrado. T no puede estar cuadrado. Debe estar de grado 1. Entonces despejo t.
va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De 800 dividido entre 2 por 10 a la 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí en ese despeje? Señores, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, algo que no haya entendido? Señores, ¿todo claro? Cuénteme, Alejandro. ¿Cómo despejó a, a la 2? O sea, ¿cómo quitó, dejó de tener una sola unidad? Recuerden que esto está de grado 2. Al pasarlo de este lado, pasa como una raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es por operaciones inversas. La potencia pasa como radicación. Esa es su pregunta. La potencia 2, al cambiarse del lado de la igualdad, pasa como raíz cuadrada. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto nos da t igual más menos la raíz cuadrada de esto? Papá, use calculadora. Sí, en física usted tiene que tener calculadora a la mano. Por eso lo coloqué 800 t cuadrada de 800 exponente 5. Bien, deme un segundo. Estoy aquí sacándolo. Nos dice que eso es aproximadamente 0.063. Quiere decir que la gráfica debe tener puntos de corte en X. Recuerden que T para nosotros es X en GeoGebra, ¿sí? En 0.63. Voy a aproximar esto. Voy dándole rango. A ver si es cierto ya. Ya disminuir esto y voy a ir acercándome. Este era el mayor trabajo. Esto era lo que yo quería que ustedes hicieran. Y acercándome, disminuyéndole el rango, porque es una gráfica inmensa, el comportamiento real de cómo se puede mover una bala. ¿Sí? Y voy a darle rango aquí porque yo necesito saber si hay puntos de corte que puede que sean la distancia horizontal que esta bala está realizando. Ya. Y dándole aquí rango. Rango. Él me dice que es cuánto. La matemática nunca falla. Mire que si yo me voy de aquí a aquí es simétrico. Y está 0, menos 0.6 y él me dice aquí que es cuánto según mis cálculos. Es 0.63. Voy a darle un poquito más de rango a esto. Voy a ver si me lo casa exactamente. Más real no puede ser. ¿Cuánto está? ¿Dónde está tocándolo acá? ¿Dónde lo está tocando? ¿Dónde lo está tocando? ¿Dónde? ¿Dónde, muchachos? ¿Cuál es este valor que está acá? ¿Cuál es? Aquí el color verde con el... Voy a hacer esto. Voy a ponerle color rojo a la gráfica. ¿Dónde lo está tocando? ¿Quién me dice? ¿Dónde lo está tocando? ¿Cuál es el punto que tengo aquí mostrándole? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál que se ve aquí? 0. ¿Qué? 0.632. ¿Y cuánto me dice el ejercicio que me debe dar? 0.63, pero recuerde que tenía más menos. O sea que lo tomo positivo y lo tomo negativo. Y si yo me voy simétricamente a la parte negativa de la gráfica, lo voy a buscar con cuidadito. Recuerden que es una gráfica inmensa. Voy apenas por 2. Debo llegar a 6. ¿Por qué? Porque es la parte negativa. Me he tomado toda la hora para resolver el ejercicio que ustedes debían hacer. Ya. Mírelo acá. Voy buscando la siguiente parte de la gráfica. Voy buscando la siguiente parte de la gráfica. Voy por menos 4,
menos 5. Ahí debo encontrar un punto de corte. Míralo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será que es real o será que no es real? ¿Será que se podía o será que no se podía? Es el mismo punto, ¿sí? La gráfica se extiende y lo voy a poner un poco más pequeño para que se vea. Se extiende desde menos 0,6 hasta 0,6. La distancia que está comprendida, voy a imprimir aquí y me lo voy a llevar al Paint. Esta distancia que está aquí, jóvenes, esta distancia es la distancia horizontal que alcanzó este proyectil. Lo único que tengo es sumar. ¿Cuánto voy a sumar? ¿Por qué? Porque las distancias siempre son positivas. 0.06 más 0.06. Listo, se acabó el cuento. .12 metros. Ya, eso era todo. Ese era el tenebroso ejercicio que podía generar neurisma cerebral a resolverlo utilizando cualquier graficador. Sí, era complicado moverse porque era una gráfica inmensa. Sí, míralo aquí, aquí se están viendo. Entonces, ¿cómo podía yo ubicarlo? Jugando con la matemática. Eso no era más nada. ¿Sí? No era más nada. ¿Cuánto me demoré haciéndolo? ¿Cuánto me demoré? Señores, ¿cuánto me demoré? A ver. Los escucho. Bien, miren. 45 minutos, no, 30 minutos, media hora. Listo, he resolvido todo. Dice, hay el tiempo que tuvo el proyectil es F en la boca de la varilla solo a 200 newton. Papi, elemental. Lo voy a volver a terminar porque ya resolví la C, la D, la E y la F. Me falta el gráfico, ya lo tenemos aquí, el gráfico con el que estamos trabajando. La pregunta que faltaría es, ¿cuánto tiempo estuvo el proyectil dentro de F, ¿sí?, en la boca del arma? Si la fuerza valía, y esa es la fuerza con la que sale disparado el proyectil, 200 newton. Voy a hacerlo en otro Paint. Voy a decir lo siguiente. Yo tengo mi función original f que es igual a 800 y esto es el comportamiento real de ese proyectil. 2 por 10 a la 5 t a la 2. Me dicen, ¿cuál es el tiempo si f ahorita vale, ¿cuánto es? 420 newton. No, 200 newton. Si f es igual a 200 newton. Nada, realmente lo que me está diciendo es que tome este valor, lo reemplace acá y despeje t. Le voy a decir 200 va a ser igual a 800 menos 2 por 10 a la 5 t a la 2. Y listo. Recuerden que solo queda una variable y esta variable es el tiempo. ¿Cómo lo resuelvo? Igual que despejé ahorita. Voy a despejar t. Juego con los valores. ¿Sí? Llegaría 2 por 10 a la 5 t a la 2 igual 800 menos 200. ¿Ya? 200 menos 200. ¿Qué pasó? Profesor, ¿de dónde salió esto? Pues hijo, yo necesito que este valor sea positivo. Este lo cambio para acá, este queda del mismo lado de la igualdad y el 200 lo traigo para acá. Y listo, hago nuevamente un despeje y sería t va a ser igual a más menos
raíz cuadrada de ¿qué sería? Bueno, ¿cuánto me da 800 menos 200? 600. Dividido entre 2 por 10 a la 5. Pero es un tiempo, el tiempo siempre es positivo, solo voy a considerar la parte positiva. T va a ser igual, hago raíz cuadrada de 600 entre 2 por 10 a la 5. ¿Eso cuánto me da? 0.054. Quiere decir que el tiempo de vuelo para este proyectil cuando se lanza con una fuerza de 200 newton es de 0.054 segundos. Ya, eso era todo. Profesor, ¿cómo puedo aplicar yo esto al proyecto? Bien, ¿de qué trata el proyecto? Recuerden que estamos hablando de modelos matemáticos, procesos físico-químicos que están presentes en la evolución tecnológica, ¿sí? Y yo les di una función. Esta función, chicos, en la vida real se aproxima mucho al comportamiento de cómo sería el tiempo de vuelo de una bala. Eso es un instrumento que utiliza la composición química de la pólvora para generar un estallido. Este estallido crea una fuerza interna y esa fuerza interna es la que dispara la bala. Todo esto en un contexto tecnológico. Recuerden que el revólver se da, ya eso sí, no sé el dato exacto, pero está dentro de la segunda revolución industrial, ¿sí? Avance tecnológico de la humanidad. Todo lo que somos capaces de analizar con una simple función. Ya, todo lo que somos capaces de analizar con una simple función. Claro que sí se podía resolver el ejercicio. Había que aplicar ciertas estrategias, había que analizar bien, pero sí se podía resolver y lo acabo de hacer ahorita. De hecho, toda la tarea, toda se la he solucionado. Toda, absolutamente toda. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí, Alejandro o otro estudiante? Señores, ¿alguna pregunta, Profe, yo no. alguna inquietud? Alejandro, ¿todo No, claro? profe, yo no tengo ninguna duda. ¿Todo claro hasta ahí? Ey, ¿sabe cuál era la cascarita aquí? ¿Sabe cuál era la cascarita? ¿Sabe cuándo ibas a hacer toda esa función a mano? Trazándola tú en tu casa con regla y lápiz. Tenía que utilizar la esfera de dragón, papa. Esa era la cascarita que yo les había puesto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en medio de virtualidad y usted tiene a su disposición todo un conjunto de recursos en la red, en internet. Yo lo que quería era que usted averiguara cómo hacer esa función en un graficador como GeoGebra, sin tratar de descifrar el comportamiento de esa función en ese mismo graficador. Esa era la cascarita del problema. Ese era lo único. Porque a mano, ¿cómo graficas una altura de 800? Tendré que hacer una escala poco más o menos entendible, meterle valores que estén ahí conocidos y tú más o menos haciendo la función a mano. Ese era un trabajo bastante complicado. Pero si ya utilizamos software como GeoGebra, que está en la red, que está en línea, que es gratuito, se resumía prácticamente a tratar de descifrar qué estaba pasando con esa función. No era más nada, era solo eso. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? A ver, preguntas. Profe, Señor, sí lo escucho. si en caso tal, ¿usted va a dejar la grabación a dónde? Pues nada, esto queda aquí en Teams. El profe Steven fue el que me pidió el favor que grabara la sesión.
Sí, esto está aquí en Teams. Yo igual la acabo de grabar también en mi computadora y la voy a montar en mi canal de YouTube para que ustedes ya en su rato libre pues compartirle el enlace aquí en los archivos de Teams y ustedes puedan verificarlo, guiarse y culminar la entrega de la actividad. Entonces esto era todo, muchachos. Les voy a... Ya, profe. Gracias. Listo, tranquilos, para eso estamos. Les voy a pedir un favor. Enciendan sus cámaras para tomar la evidencia fotográfica del día de hoy. Mientras voy, bueno, no grabé, bueno, sí tengo la grabación acá. Después tomo las fotos y las agrego. Entonces, por favor, jóvenes, les agradezco que enciendan sus cámaras. Estoy viendo ahí a Alejandro. ¿Quién más? Señor Orellano, pasa ahora en las mieles del amor, ¿cierto? Por eso es que no he entregado nada. ¿Quién más? No me, profe, te lo envío ahorita. Bueno, pónganse la pila. ¿Quién más? Solamente Profe, podía enviar el correo ahí al WhatsApp. A mi correo de no lo tareas. tengo, o sea, lo tenía pero se me perdió. Escríbame, hijo, que yo se lo comparto. Escríbame. Veo al profe Steven. Listo. Cambiaré la actividad. Listo. Pizarro también. Pizarro, enciende tu cámara. Levanta un poco la cámara que no te veo. Listo. Bueno, muchachos, voy a tomar la evidencia fotográfica. Les agradezco a todos y todas los que estuvieron en la sesión. Ey, nunca se les olvide preguntar. Ustedes nunca preguntan. Si no preguntan, no van a poder resolver las situaciones, problemas que se les piden. Entonces, nos vemos. A la próxima. Sigan trabajando. Sigan juiciosos. Chaito. Muchas gracias, profe. No sé si usted tiene algo que decir. Invitar a los chicos a eso que dice el profe. Muy buenos días ante todo. Pregunten, no queden con las dudas. La solución no es después ir a ver el tutorial que el profe subió, porque quizás el tutorial no te va a resolver la pregunta que tú tienes, sino que de pronto fue algo que en medio del discurso del profe, tú quedaste con la duda. Profe, tengo una duda, porfa, acláreme. Eso ayuda a enriquecer tu conocimiento y te va ayudando a tener mucha más claridad y comprensión de lo que estás haciendo. Gracias, profesor Joaquín, por grabar la reunión. Se normalizó casi después de la mitad. Veré la primera parte para poder hacer el informe. Listo, muchas gracias. No, a usted, profe, por estar acá con nosotros. Nos vemos, muchachos.